Andina de Simón Bolívar. Le agradecemos mucho a la doctora por su presencia y por estar hoy día en Z Radio a través de 106.9 FM. ¿Cómo está? Buenos días, doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, muy honrada de poder acompañarles. Gracias. Como para empezar esta entrevista vamos a dar un poquito el contexto de qué trata el TLC con China. El Tratado de Libre Comercio, o TLC, es un acuerdo comercial firmado por Ecuador en los últimos años por el potencial que tendría para exportar productos libres de aranceles a China. De hecho, ya es el primer destino de exportaciones no petroleras de Ecuador, ¿no? China ya es un país en el que se han exportado ya varios productos originarios de Ecuador. Y este acuerdo viene a consolidar pues este proceso. Según el Ministerio de Producción de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, con la negociación del TLC Ecuador-China hay varios beneficios para nuestras exportaciones. Una vez que este acuerdo entre en vigencia, el primer beneficio es el acceso real de nuestra oferta exportable actual y potencial en mejores condiciones a un mercado de 1.400 millones de consumidores por un poder alto en adquisición. Al igual que en otros acuerdos comerciales, este incluye beneficios arancelarios para la importación de residuos, lo que ha ocasionado la preocupación de organizaciones ambientales que manifiestan que esto podría dar paso a la importación de desechos chinos hacia Ecuador, sin tener la capacidad para reutilizarlos o procesarlos de manera adecuada. Recordemos que actualmente el acuerdo no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional luego de haberse suspendido su debate el pasado 11 de enero. Este es el contexto general para quienes nos están escuchando. Hay un acuerdo, hay un tratado que está a punto de debatirse, está por debatirse en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay las preocupaciones de la parte de los grupos ambientalistas con respecto al qué se podría originar o qué se daría paso para que pueda importarse con respecto a desechos al Ecuador. ¿Cómo está, doctora? Un gusto tenerla aquí. Primero, como para seguir la temática del programa, queremos que nos cuente quién es Fernanda Solís. ¿Quién es Fernanda? ¿A qué representa? ¿Y cómo ha sido su proceso en temas ambientales? Muchísimas gracias. Qué bonita pregunta, ¿no? Me hizo pensar quién soy. Pues militante ecologista, mamá de 2 hijos a los que adoro, directora del área académica de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar y muy honrada de ser la coordinadora general de la Alianza Basura Cero Ecuador, que es una plataforma en la que estamos articuladas 53 organizaciones de ecologistas, organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, academia, movimiento reciclador. Justamente nosotros estábamos revisando un poquito de este grupo, ¿no? Este grupo de Alianza Basura Cero, pues es un grupo que ha venido haciendo investigación con respecto al tema de los desechos en el Ecuador. Para continuar con el tema, tenemos algunos puntos claves y generales. Hemos escuchado algunas entrevistas que han venido dándose en el transcurso de este mes, del mes de enero, el pasado mes de enero, con respecto a la preocupación que tienen los grupos ambientalistas a nivel del Ecuador con respecto al tema de desechos. ¿Qué está pasando? ¿A qué da paso? ¿Cuáles son las preocupaciones en el ámbito ambiental que tienen ustedes, aquellos que están representando la voz de aquellos grupos ambientalistas o ecologistas a nivel nacional, con respecto al Tratado de Libre Comercio con China? Sí, bueno, nosotros hemos articulado algunas plataformas en las que convergemos movimientos ecologistas militando en distintos escenarios. Por un lado, quienes trabajamos del tema de desechos y residuos. Por otros lados, quienes trabajan con movimientos agroecológicos, campesinos, con economías populares y solidarias, guardianes de semillas. Por otro lado, compañeros y compañeras que trabajan en la conservación de especies, en el cuidado de los océanos, en la limpieza de los océanos, a su vez también con organizaciones campesinas, indígenas, artesanos y artesanas. Desde esta gran coalición hemos posicionado 6 grandes puntos de preocupación frente a este TLC con China. El primero, lo inconsulto del proceso. Es un proceso que fue trabajado de espaldas a la sociedad civil, a la ciudadanía únicamente,
en contubernio con la gran industria agroexportadora de camarón y banano, con la banca y con las grandes cadenas transnacionales que comercian bienes a gran escala. Sin embargo, la participación del movimiento ecologista, del movimiento indígena, del movimiento campesino, de las organizaciones de la sociedad civil fue absolutamente excluida de todos los momentos. Es un TLC que se firma por el gobierno neoliberal del presidente Guillermo Lasso, que luego tiene un informe muy cuestionable de la Corte Constitucional, porque muchísimos de los capítulos y los artículos son inconstitucionales, están promoviendo el ingreso de semillas transgénicas, están promoviendo el ingreso de desechos y residuos, y todo esto atenta contra convenios internacionales, la Constitución y leyes orgánicas. Y a su vez, en el proceso de revisión de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea, tampoco tuvimos escucha las organizaciones de la sociedad civil. Con todo esto, el primer planteamiento, nuestra exigencia es que es un proceso inconsulto, un proceso trabajado de espaldas a la ciudadanía, de espaldas a la sociedad civil, y que además luego utilizó procedimientos oscuros, procedimientos inapropiados en esta nueva asamblea, en las que el presidente Henry Kronfle, al no tener la votación suficiente, suspendió, hizo uso de argucias legales para mantener suspendida la sesión hasta contar con los votos y poder revertir los criterios de algunos asambleístas que estaban indecisos. Entonces ese es el primer gran tema. El segundo tema de preocupación nacional es los impactos que puede tener este TLC en términos de comercio transfronterizo de residuos. Debemos recordar que el comercio transfronterizo de residuos no es una práctica nueva y es una práctica que cada vez ha estado globalmente cuestionada. Justamente en 1993 se firma y Ecuador es signatario del convenio de Basilea, que es un convenio que surge para proteger a los países del sur global de esta práctica perversa del norte de enviar sus residuos, sobre todo los residuos tóxicos, peligrosos, industriales, fabriles, hospitalarios, nucleares, y el último desecho que el mundo no sabe qué hacer con él, los desechos plásticos. A su vez, Ecuador es signatario de las enmiendas de plásticos y de prohibición, lo que haría que nosotros tengamos un blindaje para la importación de desechos plásticos y de desechos peligrosos. Pese a ello, desde la Alianza Basura Cero Ecuador, nosotros denunciamos de qué forma desde el año 2019 Ecuador ha estado importando un promedio de 12 a 14 mil toneladas anuales de desechos plásticos, lo que equivale a la cantidad de plásticos que 40 ciudades pequeñas del país generan al año. Es una cantidad no menor, importada solo por 10 empresas y que llegan sucios, contaminados con compuestos orgánicos persistentes, en malas condiciones. Solo se puede usar entre el 50 y el 60% y lo demás tiene que ser enterrado en nuestros ya colapsados sistemas de disposición final. Frente a esta situación de denuncia, extrañamente, paradójicamente, el Estado lo que hizo es generar una dispensa temporal, que es una normativa, que es un procedimiento que regulariza o da una ventana abierta para que los importadores de desechos sigan importándolos y justifican que no existe suficiente materia prima acá en el Ecuador, y que entonces, en nombre de la economía circular y que los desechos son materia prima, puedan importar desechos si es que justifican y pueden tramitar esta dispensa temporal. Cuando nosotros denunciamos que el TLC en su capítulo 4.3 y en sus anexos deja la puerta abierta para que ingresen no desechos menores, desechos de pilas, baterías, chatarra, metales y mecánicos, farmacéuticos, derivados de la industria nuclear, líquidos contaminantes, lodos resultantes de algunas actividades industriales, cenizas de la quema de residuos municipales de los municipios de China, es decir, residuos tremendamente tóxicos que ni siquiera nosotros los estamos gestionando bien acá, los nuestros, y ni se diga la escala de la cantidad de residuos que tiene China versus los que genera Ecuador. El ministro nos dice, sí, está puesto, pero no es posible porque igual sería ilegal. Entonces nosotros planteamos, ¿por qué se aprueba un tratado de libre comercio que tiene ilegalidades estipuladas dentro de los acuerdos? Y que ya hemos visto que en Ecuador prácticas ilegales no solo que se realizan pese a ser ilegales, sino que luego el Estado flexibiliza su normativa ambiental para permitir que se sigan realizando y que sean, digamos, aceptados
como decía el ministro, es una forma de sincerar o de organizar que se continúen haciendo con control estatal. El siguiente tema que para nosotros es fundamental plantear en el mismo campo de los desechos es la falta de capacidad de fiscalización, control y rectoría que tiene el Estado. Ya en la importación de desechos plásticos de Norteamérica ha sido evidente que de las más de 5.000 importaciones solo se pudieron hacer 10 supervisiones y a los cargamentos que llegaban por tierra cuando el 90% llegaba por barco. Y sin embargo no tenían el material para poder analizar qué llegaba y si llegaba contaminado o no llegaba contaminado. ¿Cómo vamos a poder confiar que el Estado, frente a esta monstruosa posibilidad de la apertura comercial del comercio transfronterizo de residuos, va a poder hacer en efecto esta fiscalización de que no estén ingresando estos desechos tóxicos y contaminados? El tercer tema que para nosotros ha sido fundamental denunciar de la mano de esto es que es un tratado que abre a la flexibilización de nuestra normativa ambiental con el eslogan de mejorar la inversión o atraer más inversión de capitales multinacionales chinos al Ecuador. Entonces se habla de que se va a flexibilizar normativa ambiental para que tengamos más inversión, sobre todo en empresas extractivas, mineras, petroleras y agroindustriales, cuando nuestra legislación ya es bastante flexible y ha sido insuficiente para controlar el cumplimiento de derechos sociales y de derechos de la naturaleza en las empresas chinas que ya están operando en el país. El mejor caso de esto, el mejor ejemplo es el ejemplo del proyecto Cóndor Mirador, en el que hay múltiples procesos llevados desde el Ministerio del Ambiente por los incumplimientos que esta empresa tiene de su propio plan de manejo y estudio de impacto ambiental. Entonces, la flexibilización de la legislación ambiental bajo esta figura de cooperación ambiental que solo sugiere que las empresas que deseen puedan tomar medidas para tener prácticas de responsabilidad social y empresarial es colonial, es una posición colonial. Nosotros creemos que este es un tratado colonial que está cediendo nuestra soberanía económica, energética, tecnológica, política y que está favoreciendo una práctica de colonialismo de la basura, de ocupación territorial de nuestros territorios del sur con basura del norte a nombre de migajas que van a enriquecer solo unos pocos sectores. El cuarto tema que nos preocupa es la apertura a la pesca, a la caza, al comercio de especies sensibles, de especies endémicas, de especies que están amenazadas como mantarrayas, como tiburones, como orquídeas, que no tienen exenciones en el comercio. Sabemos que ahora mismo ya Galápagos enfrenta una grave crisis de basura y que el 30% de los residuos que llegan a Galápagos vienen de barcos chinos, que la pesca ilegal de tiburones es una práctica que no ha podido ser controlada, peor aún con estas flexibilizaciones. El quinto tema que nos preocupa es el tema de semillas transgénicas y la industria de agrovenenos. Syngenta es una de las mayores productoras de semillas transgénicas y de agrovenenos, de agrotóxicos, de pesticidas, y funciona de la mano de Chemquímica. Y en Ecuador es un país que se ha declarado libre de semillas y cultivos transgénicos, lo más sagrado, lo más sublime que tiene un pueblo es su patrimonio genético, y poner en riesgo esto por un tratado que posibilite el ingreso de semillas de soya transgénicas sería perverso, sería nefasto, sería suicida contra un pueblo que tiene una vocación de agricultura familiar, campesina, y que está transitando y haciendo esfuerzos muy grandes para sostener redes de agroecología. Y finalmente, pues para nosotros ha sido incomprensible de qué forma hay unos mecanismos perversos de chantaje hacia los asambleístas, desde prácticas clientelares, desde prácticas que utilizan la política de forma irresponsable con el pueblo y con la naturaleza. Esos son como los planteamientos centrales que nosotros tenemos desde esta gran plataforma en la que convergemos muchas alianzas, muchas organizaciones ecologistas y de la sociedad civil, pero también de la academia. Nos han cuestionado que son declaraciones infundamentadas, que no tienen fundamentos científicos o académicos. Nosotros hemos hecho una lectura muy rigurosa del TLC. Hemos hecho un análisis determinando los capítulos, los acápites, los literales, los anexos, y tenemos investigación científica de respaldo. Además, estamos preparando una nueva fase de investigación para dar respuesta a estas afirmaciones mentirosas de los ministros de producción.
Sí, justamente hace unos días, el exministro de Producción, Julio Prado y Daniel Legarda, que fueron ministros de Producción, expusieron justamente, dieron una respuesta o réplica, sí, a las declaraciones dadas por algunos representantes de estos grupos ambientalistas, afirmando de que el tema o la duda que tenían con respecto al de que nos convertiremos o que Ecuador se convertirá justamente en un basurero, digámoslo así, de los desechos chinos, era totalmente falsa y una mala interpretación al Tratado de Libre Comercio con China, ¿no? Pues ellos hacen mención que las listas de estas partidas arancelarias siguen una clasificación general o un sistema de clasificación mundial, que siguen como un esquema, que tiene su producto y sus subproductos o subcategorías, que se incluyen siempre dentro de un proceso de negociación y que se ha dado en otros tratados de igual manera, pero más no que los productos o subproductos que están ahí vayan a ser justamente importados o ingresados al Ecuador. Usted, bajo ese criterio que ellos están justamente respondiendo a los grupos ambientalistas a través de redes sociales o medios de comunicación, están dando respuesta para que la gente también entienda la parte de ellos, los beneficios que tiene el tratado y que no se dejen llevar por una mala interpretación de lo que está dentro de este documento. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, solo hace falta leer el tratado, hace falta revisar con cuidado los anexos, ahí está establecido los procesos de desgravación progresiva, los tiempos, y ciertamente que el ministro ha reconocido que están ahí, aunque están prohibidos en la ley y que él espera que no se apliquen porque la ley los prohíbe, pero nosotros hemos demostrado cómo pese a que tenemos un convenio de Basilea, una ley orgánica que prohíbe, se abrió una puerta de dispensa temporal para importación de desechos plásticos, por ejemplo, ¿sí? Que es como una apertura por sobre la ley. Entonces, estas prácticas ponen en evidencia un interés no por regular y prohibir el comercio transfronterizo de desechos, sino por legalizar. Y tanto el TLC como la dispensa temporal son instrumentos que están pretendiendo legalizar, normalizar una práctica, o normatizar más bien, una práctica que es mundialmente condenada. Y sí, ciertamente la enunciación de las partidas corresponde a una clasificación internacional que nos permite como unificar el lenguaje de las mercancías, entre comillas, que se van a comercializar. Pero eso no quita a estas precisiones de si graban, si no graban, si se desgraban, en qué periodo de tiempo, lo que demuestra una clara intención de posibilitar el comercio con estas. Sí, efectivamente, para todos quienes nos están escuchando, estamos conversando con la doctora Fernanda Solís, quien está hablándonos justamente de lo que hemos visto en el transcurso de la semana pasada, aquellas preocupaciones para los grupos ambientalistas con respecto al Tratado de Libre Comercio con China. Nos está compartiendo desde justamente todas las acciones que se están realizando y todo el análisis que se le ha dado al documento para tener esta preocupación de que podríamos vernos afectados en el ámbito ambiental. Doctora, para continuar con la entrevista, ¿cuáles serían los desechos peligrosos o especiales que podrían ingresar al Ecuador si se diera la aprobación del TLC en las condiciones que tiene actualmente ese documento? Perdón, se me cortó la señal, no logré escucharle. Doctora, ¿cuáles serían los desechos peligrosos o especiales que podrían ingresar al Ecuador si se aprobara el documento del TLC tal como está, bajo las condiciones que están? Los que mencioné previamente, especialmente hacemos referencia a desechos chatarra, es decir, metales, ¿no es cierto? Entonces sería chatarra, desechos farmacéuticos, desechos, pilas, baterías y todos estos desechos eléctricos y electrónicos, desechos derivados de la cooperación nuclear, desechos resultantes, polvos de incineración, cenizas resultantes de la incineración de desechos municipales, líquidos corrosivos, lubricantes, otros líquidos tóxicos, estaría el tema de plásticos y vidrios,
entre los principales. Listo, yo creo que justamente los que hemos revisado un poquito en esto, sí es la preocupación clara y latente con respecto a qué pasará. Y básicamente ahí nos hacemos una pregunta, ¿no? En el Ecuador también se generan desechos plásticos, también se genera chatarra, también se generan desechos que son reciclables, ¿no? El tema es ahí... Tiene un límite. Claro, el tema es... importante, perdón, disculpe. El tema es, ¿qué está pasando con, o qué pasa con el material que nuestros recicladores acá, pues yo digo, porque también en la provincia de Zamora Chinchipe vemos, ya que ha aumentado la actividad de reciclaje, comparado a años anteriores, ya vemos recicladores de base que pasan por nuestros domicilios haciendo esta actividad, ¿no? Para justamente aportar al tema de reciclaje de plásticos que pueden volver a ser reutilizados. Entonces, quizás el material que se genera o que se produce aquí en el Ecuador no está siendo suficiente para que nosotros pensemos en importar desechos plásticos de otros países. Yo creo que es algo justamente que vamos a conversar más adelante, doctora, después del ¿sabías qué? Con gusto. Nunca dejes de aprender y nunca dejarás de crecer. Este es el segmento ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Ecuador ha importado un total de 48.473 toneladas de desechos plásticos entre el 2018 y el 2020 y enero del 2022. Durante este lapso, el 2020 fue el año con más importaciones de este tipo, 13.151 toneladas a un costo de más de $5 millones. Ecuador fue el tercer país de América Latina que más desechos plásticos importó desde Estados Unidos, solo por detrás de México y El Salvador. Esta información justamente fue recabada dentro del proyecto periodístico Siguiendo la huella de los desechos plásticos en el Ecuador. Esto, doctora, quizás para muchos nos sorprende, ¿no? Quienes hemos escuchado las entrevistas de algunos representantes de estos grupos ambientalistas, no tenían los conocimientos de que ya existe importación, o sea, ya ingresan desechos al Ecuador, provenientes de otro lugar que es Estados Unidos, el principal origen de donde vienen estos desechos. Y, doctora, ¿por qué empiezan a ingresar este tipo de desechos plásticos al Ecuador? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Quisiera primero señalar que el reciclaje tiene límites materiales y energéticos de la mano de la reivindicación de la economía circular. Ahora se ha planteado al reciclaje como la salida absoluta a la crisis climática. Y si bien yo creo que lo que hay que rescatar del reciclaje es el trabajo de las 30.000 familias recicladoras que en Ecuador están recuperando residuos en las calles, en los vertederos, en los botaderos de cielo abierto, en las estaciones de transferencia, sí que tenemos que ser sensatos en reconocer que para reciclar es necesaria agua, energía eléctrica, químicos tóxicos, digamos una inversión en maquinaria, y esta industria también va a generar residuos, va a generar unas emisiones, ¿no es cierto? Ciertamente es una de las mejores opciones, pero es una de las mejores opciones cuando se hace soberanamente dentro de los residuos que ya se producen dentro del país. Ecuador está generando más o menos, me parece que en el último censo del INEC, ahora que se publicó en enero del 2024, 14.000 toneladas de residuos sólidos urbanos diarios. De eso el 5% al 8% son residuos plásticos. Es decir, Ecuador tiene suficiente materia prima como para cumplir con la ley de reducción progresiva de plásticos de un solo uso, que obliga a los productores de plástico a incorporar progresivamente mayores porcentajes de residuos plásticos en los plásticos que genera, porque necesitamos transitar a una cultura que prohíbe radicalmente los materiales de un solo uso. Para quienes tienen, más de 30 años podrán recordar que la cultura del plástico, del úsalo y tíralo es nueva, que en las generaciones anteriores nosotros apostábamos por lo retornable, las industrias apostaban por lo retornable y los ciudadanos apostábamos por lo retornable, y que el plástico va a tener un tope, en fin, el pico de Hoover del petróleo ha llegado ya a su cima y todo lo que se viene está en bajada. Entonces, reconociendo estos límites del reciclaje, frente a lo que usted me pregunta, ¿por qué se importa plástico y desde dónde? Nosotros importamos plástico de forma clandestina,
China de forma ilegal, sobre todo desde Estados Unidos. Somos el tercer país que más importaciones registra de desechos plásticos luego de México y El Salvador, pero también al ser una economía dolarizada, que además tiene el impuesto redimible a las botellas plásticas, existen traficantes de plástico, tal cual como los traficantes de animales silvestres o los traficantes de combustible, que están traficando plásticos de los países vecinos no dolarizados, sobre todo de Colombia, de Perú y un poquito más lejos de Bolivia e incluso de Chile, porque acá en esta economía dolarizada se paga mejor el plástico y se puede incluso redimir el impuesto, los 2 centavos para las botellas plásticas, lo que ha generado primero una baja en el precio de comercialización del plástico, lo que ha empobrecido a los recicladores de base. Luego ha generado que Ecuador, en lugar de con estos incentivos de políticas verdes reducir la cantidad de plástico que genera y que importa, está aumentando la cantidad de plástico que genera y que importa. Es decir, no estamos reduciendo la contaminación y por eso nuestros botaderos siguen sumando más desechos y siguen estando colapsados. Y a su vez estamos en una cadena de mercado no regulada por el Estado que está digamos, empobreciendo y precarizando cada vez más la vida de los recicladores, a quienes cada vez les llegan menos ingresos por la recuperación de los residuos y se enriquecen estas empresas de la intermediación y procesamiento y reciclaje de residuos. Plásticos, pero no solo plásticos. El mercado del plástico mueve también otros residuos como son el cartón, el papel, el vidrio, el metal, entre otros. Entonces, toda esta estructura de comercio transfronterizo de residuos parte de esta falacia de que en Ecuador no hay suficientes residuos plásticos y nosotros tenemos que responder que hay suficientes, pero lo que hay es una negligencia del Estado que solamente ha recitado poesía para respaldar el trabajo de los movimientos recicladores, pero que no ha garantizado condiciones materiales para el ejercicio de sus derechos fundamentales, que son el reconocimiento y dignificación de su oficio, la garantía de medios de transporte. Si no, los recicladores trabajan como mulas de carga, al lomo el material. Necesitamos que el Estado garantice estos medios de transporte como los ha pasado en Colombia, en Bogotá, por ejemplo. Centros de acopio. Es necesario que los recicladores tengan centros de acopio en los que puedan limpiar, clasificar y transformar los residuos para evitar una cadena de intermediación. Luego, la regularización del mercado del reciclaje. Necesitamos una intervención fuerte del Estado que evite estos tráficos, estas mafias y esta precarización de los más pequeños. Y finalmente, el pago por el servicio prestado. Los recicladores merecen estos procesos de remuneración por el servicio que prestan a la ciudadanía. Con eso podríamos mejorar sustancialmente la recuperación de residuos inorgánicos, pero también de residuos orgánicos, porque un grupo grande de recicladores, sobre todo a cielo abierto, también recupera residuos orgánicos. Entonces, en esta línea es necesario desmentir que no tenemos suficientes residuos acá en Ecuador y tenemos los residuos suficientes para tener una industria sólida de reciclaje, ojalá fuese no privada, sino pública o comunitaria, con los recicladores de base. Y en relación a nuestros desechos tóxicos, a los desechos fabriles, a los desechos industriales, a los desechos farmacéuticos, a las baterías y pilas, a las cenizas y polvos derivados de la industria del reciclaje de metales, sobre todo la empresa Adelca, tenemos serios problemas en su tratamiento, demandas, acciones de protección, porque estas empresas han basurizado, han sacrificado grandes extensiones territoriales, comunidades que están amortiguando los impactos de estas prácticas nefastas. ¿Cuántos accidentes horrorosos hemos tenido, por ejemplo, con la empresa Incinerox que quema estos residuos peligrosos que ahora pretendemos importar, como lodos de hidrocarburos, desechos eléctricos y electrónicos, pilas y baterías, desechos industriales? ¿Sí? Incendios gigantescos, una absoluta negligencia además en el manejo de esos accidentes. Y no podemos ni siquiera gestionar nuestros desechos peligrosos. ¿Cómo podemos pensar que esa es una buena idea de comercio con otros países que además están en condiciones diametralmente distintas? Sí, básicamente el tema de los desechos peligrosos y especiales también es una problemática actual que se vive en el Ecuador, ¿no? Aquí especialmente en la provincia de Zamora Chinchipe, como usted ya lo mencionó, pues tenemos algunos proyectos mineros a gran escala, ¿no? Que en base a lo que dice el Ministerio del Ambiente, todo aquel desecho que genere desechos peligrosos debe darle una gestión adecuada, una disposición final, y para eso están los gestores, como se mencionó, Incinerox, Gadere o algunas otras empresas que se dedican a dar esta disposición. Pero más allá de eso,
acá al generador pues se obliga, es una cadena, desde la generación, el manejo, el almacenamiento y la entrega. Pero al momento de entregar, ¿quién hace este control efectivo? ¿Quién es responsable de que el control del manejo o la gestión adecuada de estos desechos se lleve cumpliendo las normas? Es el Ministerio del Ambiente. Entonces, ¿qué estaría pasando con esta institución que lamentablemente se ve un poquito fragmentada, ¿no? Un poquito una institución que tiene a cargo ya muchas cuestiones o competencias desde el agua, el ambiente y temas de transición ecológica, pero que sin embargo vemos todavía fallas en el tema de su institucionalidad. Entonces, para la gente que nos está escuchando, estamos entrevistando a la doctora Fernanda Solís, representante de la Alianza Basura Cero en Ecuador, quien nos está hablando un poquito del tema de las preocupaciones que se tienen con respecto al TLC con China y al tema de los desechos que podrían importarse o que podrían ingresar. Doctora, usted he revisado que han hecho una investigación, ¿no? A través de la Alianza Basura Cero, han hecho un recorrido por donde, cómo ingresaron los desechos plásticos al Ecuador, a dónde fueron, cuál fue su aprovechamiento. Lo mencionó en un principio, el 100% de estos desechos que ingresaron desde el 2018 hasta el 2022 fueron aprovechados en su totalidad. ¿Quién los controló? ¿Quién controló el ingreso? Y el resto de los desechos que quizás no fueron aprovechados fueron a parar a rellenos sanitarios, a botaderos, y estos fueron reportados al Ministerio del Ambiente. ¿Cómo se llevó a cabo esta investigación? Primero responder cuál es la autoridad responsable, y por supuesto que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Sin embargo, la investigación que usted menciona, que está de acceso abierto, libre y gratuito en el repositorio de Gaia, de la Universidad Andina Simón Bolívar y de la Alianza Basura Cero Ecuador, demuestra la incapacidad que ha tenido el Ministerio del Agua, Ambiente y Transición Ecológica para fiscalizar, para dar seguimiento, para sancionar y para revertir estas prácticas perversas. En promedio, efectivamente, las empresas reportaban ellas mismas que solo podían usar más o menos el 60% del material y el otro tenía que ser dispuestos. Muchas comunidades afectadas por algunas de estas empresas habían denunciado que estos desechos terminaban en la naturaleza, en las quebradas, en los ríos, en los cauces cercanos, y otras terminaban siendo enviadas por las empresas privadas a los rellenos sanitarios de los cantones en los que ésta se asentaba. Tenemos algunos inconvenientes y cuestiones ahí en el manejo de desechos. Como usted lo mencionó, doctora, es complicado que se controle lo que se maneja internamente aquí en el Ecuador, y pues sería muy complicado que más desechos ingresen al Ecuador y que no tengamos la suficiente capacidad ni para controlar y mucho menos para manejar este tipo de desechos. Para continuar con la entrevista, ¿qué sucedería? ¿Sería el mismo escenario justamente si ingresaran, al igual que los desechos plásticos, si ingresaran desechos peligrosos al Ecuador? ¿Cuál sería su destino? ¿O cuál sería la principal, digamos, sector que estaría interesado en que desechos como la chatarra o otro tipo de desechos que usted mencionó que se señalan como peligrosos, que ingresen? ¿Cuál sería, digámoslo así, el más beneficiado del sector que quisiera que estos desechos ingresen, y cuál sería pues el uso que quisieran darle a este tipo de desechos? Primero hay que recordar que los desechos plásticos están considerados ya como desechos peligrosos porque al ser incinerados, por ejemplo, liberan dioxinas, bencenos, furanos, que son químicos cancerígenos y teratogénicos. Entonces parece que son como no sé, los convivimos con ellos y pensamos que son inocuos, inofensivos, pero en la práctica son también desechos tóxicos. Y estos otros desechos súper tóxicos, yo me imagino que la intención del comercio transfronterizo para China es clara, ¿no es cierto?, deshacerse de esos desechos, y es una práctica no nueva, por eso surge el convenio de Basilea. Y acá la cooperación será nuevamente con empresas privadas que lucran de recibirlos y de gestionarlos. Sí, claro. Recordemos, doctora, justamente que existen unos acuerdos, el acuerdo ministerial 142 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica nos da un listado general o listados de desechos peligrosos y especiales que se generan, o sea, que se consideran, ¿no?,
peligrosos de acuerdo a las características CRIP, que son corrosivo, inflamable, tóxico y de carácter biológico. Entonces, justamente esos desechos plásticos como tal que podemos encontrar ahí son aquellos desechos plásticos que están contaminados con hidrocarburos o chatarra que está contaminada con hidrocarburos que según la normativa del Ministerio del Ambiente serían peligrosos. Aquellos que no están o no han estado en contacto con alguna sustancia peligrosa o algún tóxico, pues a nivel general lo consideran como reciclable o no peligroso. Entonces, eso es un poquito para ir viendo cómo está la normativa, que probablemente existe fallas en nuestra normativa ambiental, sí existe fallas, hay campos o aspectos que no se han tratado, campos que se han dejado sueltos y que probablemente está teniendo esta repercusión negativa con respecto al control adecuado del componente ambiental. Para continuar con la entrevista, vamos a dar paso a la siguiente sección, doctora, a lo que opina la gente. Porque a nosotros nos interesa conocer tu opinión y tu pensamiento. Presentamos el segmento Lo que la gente opina. Hoy salimos a preguntar a las calles, ¿conoce usted cuál es la preocupación de los grupos ambientalistas sobre la aprobación del TLC con China? Ecuador esté por firmar un TLC con China. De igual manera, desconozco cuál será la preocupación de los grupos ambientalistas acerca del tema. Bueno, para continuar, justamente hemos salido el día de hoy a preguntar a algunos representantes o profesionales que están relacionados con este tema del manejo de los desechos especiales, desechos peligrosos. Sin embargo, es notable que algunos o algunas personas no han escuchado, no hay una preocupación como tal con respecto a esto. Sin embargo, nosotros a través de Ágora Verde, que es un programa que justamente trata el tema de problemas ambientales que se dan aquí en la provincia y también a nivel nacional, queremos justamente que a través de esta entrevista, quienes estamos aquí involucrados en la parte ambiental, en la parte social, conozcan, quienes nos están escuchando a través de la señal abierta de la radio, conozcan que ya tenemos un problema, ¿no?, con el tema de importación de desechos plásticos, que si no lo conocíamos, pues es una práctica que se viene llevando desde el 2018 y que probablemente la firma o la aprobación ya de este tratado del TLC con China podría también poner en riesgo que pueda darse el paso al ingreso de algunos desechos peligrosos. Para continuar con la entrevista y quienes nos está justamente acompañando, la doctora Fernanda Solís, representante de la Alianza Basura Cero en Ecuador y directora del área de salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, nos está compartiendo desde su perspectiva, de su análisis de las revisiones y como representante de grupos ambientalistas a nivel nacional, la preocupación que tienen por la firma de este tratado. Doctora, para continuar con la entrevista, como grupo de Alianza Basura Cero Ecuador, ¿cuál sería la solución para frenar la aprobación por la Asamblea de este TLC, de este tratado? ¿Qué piensan que pueden hacer como colectivos o como grupos representando al sector ambiental para que esto pare? Bueno, lo importante es que la Asamblea tome conciencia, que tome un voto responsable con los derechos de la naturaleza, con los derechos del pueblo ecuatoriano y de los pueblos y nacionalidades indígenas, y que rechace este TLC. Es la posición correcta, es lo que esperamos de los y las asambleístas. Nosotros hemos tomado como hashtags un sentir muy profundo de las organizaciones sociales, que es: asambleístas no vendan la patria, y Ecuador no será basurero de China. Entonces, nuestra expectativa es que quienes estaban dispuestos a rechazar el TLC no hayan sucumbido a las presiones políticas o económicas que están detrás de la firma de este acuerdo comercial, y mantengan su postura firme y soberana en defensa de los derechos constitucionales. Sí, efectivamente eso es lo que se pretende, lo que escuchamos de aquellos que están
en apoyo pues en esto y en apoyo a través de difundir, ¿no? Difundir la preocupación, apoyar a todos quienes están en esta lucha constante. Y en base a esto, se mencionaba algo, doctora, con respecto a de que justamente el Estado pues está preocupado ante esta situación, la importación de desechos plásticos, y que más bien este tratado no estaría buscando afectar al ambiente, sino el Estado está estableciendo normas o leyes que vayan en favor del ambiente y frenen este tipo de importaciones. Y con respecto a eso hago mención a la Ley Orgánica para la Racionalización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, que justamente ha sido aprobada en diciembre del 2020 y que ya existe un reglamento que fue aprobado en mayo del 2021. A partir de la aprobación de esta ley orgánica y haciendo mención al tema de importación de desechos plásticos, hay una reducción para el año 2023 comparado desde el 2018 al 2022. Con esta ley ya vigente se ha reducido justamente la importación de desechos plásticos. Hay este compromiso del Estado para justamente contribuir con el cuidado del ambiente. Lastimosamente es perverso de que forma leyes que tenían un objetivo ecologista como esta, o como la ley de economía circular inclusiva, o incluso el IRBP, que tenían como una intención de reducir la contaminación por plásticos, terminan siendo pervertidas y subvertidas a los intereses de la empresa privada y de la industria plastiquera. En este caso, esta ley de reducción progresiva de plásticos de un solo uso ha sido el pretexto o el argumento con el cual la industria del plástico sigue importando desechos plásticos. Por eso es fundamental un Estado fuerte, fiscalizador y que regule que el reciclaje, en lugar de convertirse en un mercado que sigue enriqueciendo a las grandes corporaciones que ahora, además de contaminar, hacen unos bracitos para lucrar del reciclaje, en la práctica siguen empobreciendo el movimiento reciclador y siguen perpetuando las economías lineales y la contaminación por plásticos. Más bien permitan este proceso de reducción radical, estructural de todos los materiales de un solo uso, porque no queremos dejar de hacer plásticos de un solo uso. Bueno, creo que tenemos un poquito de fallas en la conexión. Mientras se retoma la conexión, justamente estamos conversando con la doctora Fernanda Solís, que es la coordinadora general de Alianza Basura Cero en Ecuador, que nos estaba comentando un poquito de la preocupación de la firma del TLC con China, porque se estaría dando paso al ingreso de desechos peligrosos y especiales que podrían afectar, ¿no? Podrían afectar la salud de nuestros ecosistemas, podrían afectar en sí el tema de causar impactos ambientales y de no poder controlar. Justamente ya tenemos nuevamente la conexión con la doctora, le damos paso justamente a ella. Perdón, se cortó, no sé si lograron escuchar algo o en dónde se cortó la señal. Sí, justamente estábamos conversando de esta ley, ¿no? De esta ley que ya según el Estado, según las entrevistas que se han tenido, especialmente los voceros, los exministros de producción, quienes enfatizan que esta ley pues no va, o este tratado de libre comercio no va enfocado al ingreso de importación de desechos peligrosos, pues ellos hacen mención a que sí hay norma específica, pues que si bien se mencionan los desechos peligrosos como tal ahí, porque es una secuencia, digámoslo así, o es un requisito justamente presentar así con las subcategorías de cada uno de los productos sujetos, digamos, a esta lista de aranceles, más no se va a permitir la importación, sino que hay norma y ley que nos ampara en el Ecuador y que prohíbe el ingreso justamente de este tipo de desechos, y justamente hacen mención a esta ley de racionalización y reducción de plásticos de un solo uso, que ya es un instrumento que estaría bloqueando o impediría que estos desechos peligrosos ingresen. ¿Qué opina usted de esto, justamente?
Sí, lo que mencionaba es que es muy triste que leyes que pretendían ser leyes verdes, que pretendían desincentivar el consumo, la producción y la importación de desechos plásticos, terminen siendo instrumentalizadas para todo lo contrario. Por un lado, para perpetuar la dependencia de los plásticos de un solo uso, para incrementar su generación y su importación, para que las empresas que producen e importan plásticos hayan generado bracitos o filiales paralelas de empresas que se enriquecen y que ahora han hecho del reciclaje su negocio, en donde dejan migajas para el movimiento reciclador al tiempo que se enriquecen ellas, igualito que en la cadena de la producción de alimentos. Los campesinos, los pequeños productores son los expulsados y los excluidos de una gran cadena agroalimentaria que se enriquece en la intermediación y comercialización. Lo mismo está pasando con los residuos. Y estas leyes verdes, la ley de reducción progresiva de plásticos de un solo uso, la ley de economía circular inclusiva y el impuesto verde, el impuesto redimible a las botellas plásticas, en la práctica, por un lado, no han permitido mejorar la situación de contaminación porque han incentivado a que se siga produciendo e importando plástico de un solo uso, acomodándose a estas leyes en unos casos diciendo que no hay suficiente plástico para cumplir la ley, entonces hay que importar, y en otros casos para lucrar del Estado a través del impuesto importando plásticos con formas fraudulentas, con tráfico de plástico, con empresas fantasmas que lucran del Estado y, insisto, a su vez que ha incrementado la contaminación por plásticos con estas leyes que no han tenido como unos reglamentos firmes que impidan estas perversiones y aberraciones que se han generado y que han sido denunciadas por varias investigaciones de la Alianza Basura Cero. También se ha empobrecido el movimiento reciclador y se han enriquecido estas grandes empresas que están surgiendo de la mano de las mismas empresas que producen y contaminan con plásticos. Sí, para quienes nos están escuchando, agradecemos la sintonía por la radio La Z 106.9 FM, quienes nos están escuchando. Estamos conversando con la doctora Fernanda Solís, que nos está hablando del tema de los desechos que podrían ingresar al Ecuador en caso de que se dé la firma o la aprobación del Tratado de Libre Comercio con China. Doctora, ya estamos en la etapa final y el tiempo se nos ha pasado muy rápido. Yo creo que es un tema muy importante y que hay mucho que conversar y debatir. Con respecto al tema de desechos, es algo que básicamente ahora aquí en el Ecuador es un tema de nuevo para la gente que está escuchando, la gente que conoce únicamente del reciclaje que se da en sus casas, del reciclaje que quizás vemos cuando llegan los recicladores de base a nuestros domicilios a poder recolectar estos desechos, pero hay mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de este tema que podría estar preocupando, no solamente por lo que generamos internamente en el Ecuador, por el manejo que lastimosamente no puede ser o no es el adecuado en los rellenos sanitarios. Entonces, sino lo que podría venir si ingresan este tipo de desechos. En este contexto, ¿contamos, doctoras, con alternativas para evitar la importación de los desechos plásticos o peligrosos al Ecuador? ¿Hay alternativas para que estas empresas, las que se benefician directamente del ingreso de estos desechos, plásticos o de los peligrosos que podrían ingresar, existen alternativas para que ellos dejen de importar? Por supuesto, fortalecer el trabajo de recuperación de residuos aquí en el país. Fortalecer el trabajo del movimiento reciclador, garantizando condiciones materiales que dignifiquen el oficio y que posibiliten una recuperación más eficiente. Claro. Básicamente hacemos mención a esto, a apoyar, ¿no? Apoyar a los procesos que se están llevando o que se llevan a través de algunas empresas recicladores. ¿Existía algún proyecto, no, también a nivel manejado por el Ministerio del Ambiente, de recicladores, que se estaba apoyando, se estaban permitiendo que ellos estén de manera coordinada, ya sean un grupo fortalecido para el reciclaje a nivel del Ecuador? También hay algunas ONGs o algunas instituciones que también están haciendo pues un tema de apoyar a los recicladores, pero en general yo creo que el Estado, a través de sus políticas públicas, pues deben fortalecer esta organización, esta presencia del reciclador para poder aprovechar todo lo que está internamente aquí en el Ecuador. Y ya como estamos aquí ya en la etapa final, doctora, su mensaje para la provincia, un saludo desde la provincia de Zamora Chinchipe para usted,
Como usted lo mencionó, tenemos aquí 2 grandes proyectos estratégicos que asimismo generan desechos peligrosos o desechos comunes, y que esperamos que el manejo que se esté dando a estos desechos en estos proyectos pues sea bien controlado y monitoreado por las entidades competentes. Su mensaje final, doctora, y agradecerle por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes. Para mí Zamora es mi segunda tierra. He vivido por épocas de allá justamente acompañando la lucha de las comunidades afectadas por los proyectos Mirador y Fruta del Norte, sobre todo en la parroquia Los Encuentros, el cantón Yanzatza, en las comunidades del Zarza, Santa Lucía, Jardín del Cóndor, La Libertad, y luego ya Río Blanco hacia arriba, ya en la frontera en Paquilla. Así que tengo en el corazón mucho amor, mucho cariño, mucho reconocimiento por una provincia tan hermosa como es la provincia de Zamora Chinchipe, y esperemos que la resistencia organizada del movimiento campesino e indígena de los territorios afectados por Zamora impidan que nuevos proyectos megamineros contaminen la naturaleza tan preciosa que tenemos en la cordillera del Cóndor en la provincia de Zamora Chinchipe. Nada más un mensaje de gratitud y un mensaje de convocar a la ciudadanía para informarse, para buscar todas las informaciones que se generan, para poder tener una postura informada, para poder también tener participación política plena. Creo que es importante saber que el ejercicio de la política no se da solamente con el ejercicio del derecho al voto, sino también con tejer opinión pública, con pronunciarse. Ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través de redes sociales, de hacer que nuestras voces se escuchen y de exigir que nuestros derechos se cumplan, que nuestros asambleístas, quienes representan a la provincia de Zamora Chinchipe, representen la voluntad popular y no sus intereses personales. Muchas gracias, doctora. Gracias por su mensaje. Su mensaje justamente va enfocado a esto. Estamos en un proceso en el que está suspendido el tema de la aprobación, ¿no?, de la firma de este tratado, y pues son nuestros representantes en la asamblea quienes darán su aprobación o no aprobación. Entonces, estamos informados, estamos justamente, me imagino que nuestros representantes también están informados del caso, y esperemos que su decisión esté enmarcada en el proteger el medio ambiente y justamente en beneficio o en el derecho de la madre naturaleza y lo que se merece nuestra provincia, nuestra hermosa provincia, que es conservar. Muchas gracias, doctora, le agradecemos muchísimo por la entrevista. Me despido de usted, espero que exista la oportunidad para mantener otra entrevista, y gracias por haber compartido este día en Ágora Verde. Nos vemos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Nos despedimos muy bien de Ágora Verde, agradecemos la presencia de la doctora, y pues una reflexión final, ¿no? Es importante que nos informemos, es importante estar escuchando a través de redes sociales o de medios de comunicación cuáles son las preocupaciones que aquejan al sector ambientalista, más aún considerando que ya estamos sufriendo los efectos de varias situaciones, acontecimientos pasados que nos están pasando factura. Y yo creo que todavía no es tarde para nosotros contribuir en estos procesos de conservación y educación. Y a través de Ágora Verde, pues lo estamos haciendo para que ustedes tengan conocimiento de las personas, de especialistas que saben del tema y que manejan la información, para que ustedes tengan claro qué podría pasar con respecto a distintos temas. Y es así que yo me despido sin antes decirles muchas gracias, informémonos, difundamos información y seamos actores, partícipes de estos procesos de conservación. Se despide Elizabeth Pauta, muchas gracias por haber sintonizado Radio La Z y Ágora Verde. Les damos las gracias por su sintonía.